Hola, bienvenidos nuevamente a este su espacio. Para el día de hoy tenemos preparado para ustedes dos temas muy importantes, sobre todo en materia administrativa. El primero es el principio del equilibrio económico del contrato y el segundo es el principio de interpretación de las reglas contractuales. Todo contrato se da generalmente en tres etapas. La etapa precontractual, que es la etapa de formación del contrato, mediante la cual una de las partes le comunica a la otra su voluntad de querer contratar con aquella. La segunda etapa es la etapa contractual o de ejecución, mediante la cual se da el perfeccionamiento del contrato porque ambas partes expresan formalmente su consentimiento para ejecutar el contrato. Y por último tenemos la etapa de terminación o finalización, que es aquella etapa en la que ya sea por cumplimiento o incumplimiento se determina finalizado el contrato. Pero nosotros nos vamos hoy a basar especialmente en la etapa contractual o de ejecución, porque es en ella donde se da el tema del equilibrio del equilibrio económico de los contratos administrativos. Para eso debemos entender el concepto de este principio tan importante, y es la correspondencia entre las prestaciones por parte de los contratantes. Los contratantes son el contratista o el particular, que ya sea una persona natural o jurídica, y por otra parte tenemos a la administración pública o a la entidad licitante o contratante que licita en nombre del Estado. Los contratos administrativos son sinalagmáticos, es decir, que generan obligaciones para ambas partes. Por lo tanto, requieren una reciprocidad entre ellas, de tal manera que exista una correspondencia de unas con otras y que éstas a su vez sean equivalentes entre sí, para que se mantenga esta equivalencia que se busca hasta la finalización del contrato. Este principio tiene su fundamento legal en la Ley 22 del 27 de junio del 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 del 2017 en su artículo 29. Mediante el establecimiento y cumplimiento de este principio de equilibrio económico de los contratos, el contratista, cuya propuesta fue acogida por la administración, se asegura de estar recibiendo una compensación económica equivalente con el servicio, trabajo, obra o bien que le va a entregar a la entidad contratante. Y por la otra parte, la administración se asegura que está pagando un precio justo, congruente y equivalente con el trabajo, servicio u obra que le está proporcionando el contratista. Como el futuro siempre es incierto, puede suceder que se dé una ruptura de este equilibrio económico. Por eso hay que tener en cuenta que ante estas situaciones que pudiesen presentarse, pueden haber medidas que se tomen al respecto para tratar de restablecer el equilibrio que se busca. Y por eso nace el derecho por la parte afectada para pedir que se restablezca el principio. Pero para que esto suceda, deben de suceder o de darse ciertas condiciones. Primero, que el acontecimiento por el cual se establece que hay una ruptura del equilibrio económico no sea responsabilidad de la persona o de la parte que reclama este desequilibrio. Y por lo tanto, entonces, si la persona no es culpable, no se le es inimputable estos acontecimientos, puede reclamar un restablecimiento del mismo. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que los acontecimientos posteriores deben ser posteriores a la celebración del contrato, no antes. Y que esta afectación que se reclama sea contundente, sea una afectación grave, y por lo mismo, como es una afectación económica, se debe de probar. Para poder resarcir o poder reparar este equilibrio que se ha roto, existen distintos instrumentos que permiten que se restablezca el equilibrio económico de los contratos. Dentro de estos instrumentos o herramientas tenemos los contractuales, que son aquellas cláusulas de reajuste y son aquellas cláusulas que se incluyen previamente en un contrato sin que se afecte obviamente los pliegos de cargo, que son indiscutibles,
y que permiten que, por ejemplo, si se llegase a presentar que hay una subida de los precios en el mercado y que pueda afectar a una de las partes, esta pueda reclamar para que se genere el reequilibrio, ¿no? Otro instrumento es la reclamación directa, aunque es poco usual, la que una de las partes que no está conforme con lo sucedido o con la forma en cómo se ha manejado la situación o por los hechos que han surgido, pues, que no considera que son de su responsabilidad, entonces quiera exigir un arreglo directo a la otra parte. Como estamos hablando de un tema económico, si es si es el contratista el que le está reclamando a la entidad contratante, y como se trata de la administración pública, no cabe aquí el silencio administrativo, porque como les dije anteriormente, estamos hablando de materia económica. Entonces, si la administración o la entidad contratante no considera que deba reparar, que no es la responsable para reparar este equilibrio económico, lo más lógico es que lo exprese y ante tal motivo esto ya pasa a ser competencia del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que a su vez funciona como instrumento judicial. Asimismo, puede ser la entidad contratante la que considera que el contratista debe de arreglar, de remediar este equilibrio económico que se ha roto, y esta puede responder ya sea positivamente o si no está de acuerdo, entonces también sería competencia del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas emitir su decisión para que ambas partes puedan llegar a un arreglo. Bueno, hasta aquí hemos, creo que abarcado completamente los conceptos y todo lo relacionado con el equilibrio económico de los contratos. Ahora vamos a ver el principio de interpretación de las reglas contractuales. Y es que ante la manifestación de un desacuerdo sobre el significado de las cláusulas contractuales, es necesario que se explore el sentido que se le ha atribuido a la norma jurídica y contemplar de forma integral el régimen jurídico del contrato. Para esto, para poder interpretar las reglas de un contrato administrativo, se tienen que considerar primero los intereses públicos, porque recordemos que si bien los contratos civiles y los contratos administrativos pueden parecerse en muchos aspectos, distan en algo que es fundamental, y es que el interés que se sigue en los contratos civiles es el interés particular, pero aquí en los contratos administrativos lo que importa, lo que interesa es el bien general. Entonces, van a surgir varias cuestiones, vamos a tener en cuenta varios principios en base a estos intereses públicos que se persiguen. Entonces, los fines y principios de la ley que regulan la contratación pública se deben de tener también en cuenta para poder interpretar estas reglas contractuales. Entonces, aquí tenemos principios como el de la buena fe, la igualdad, el equilibrio entre las obligaciones y los derechos que caracterizan los contratos conmutativos, pero siempre partiendo desde la perspectiva y la noción de que el fin que persigue la administración es el bien común. Esto lo podemos ver fundamentado en la Ley 22 del 27 de junio del 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 del 2017 en su artículo 21. Ahora, hay muchos principios afines con los principios que estamos exponiendo hoy, que es el del equilibrio económico y de la interpretación de las reglas contractuales, que es necesario que se entiendan. Porque como dije anteriormente, los contratos administrativos no son iguales a los civiles. Tenemos que tener en cuenta primero, si bien el pacta sunt servanda establece que lo pactado es ley y que se debe de realizar, sí, en materia civil, pero en materia administrativa tenemos, por ejemplo, el rebus sic stantibus. Hoy vamos a hablar latín, así que trataré de hacerme entender. Bueno, este se refiere a cuestiones que puedan surgir imprevistas. Este se llama la teoría de la imprevisión, algo que no se tenía previsto, por ejemplo, y que no tiene que confundirse con caso fortuito o de fuerza mayor, porque no es lo mismo. Por ejemplo, se contrata
el MOP contrata a una empresa para que construya una carretera y ella debe de empezar supuestamente en enero, porque ya en enero no hay tanta lluvia. No se prevé que para esa fecha haya lluvia, pero resulta que hay un cambio climático y las lluvias entonces se prolongan hasta mitad de año y todavía la empresa no ha logrado terminar con este contrato o empezar con el contrato mejor. Entonces no es culpa en este caso del contratista, sino que es un caso imprevisto. Y entonces cuando se vaya a interpretar el contrato en sí, se tiene que tener esto en cuenta. Otro principio que también es importantísimo es el ius variandi, que es propio de los contratos administrativos. ¿Por qué? Porque aquí se presentan modificaciones que se dan en base al interés público que se persigue siempre. En este caso, el ius variandi, por ejemplo, una carretera que se quería construir para favorecer a una población, se dice que se tiene que hacer en cierto lado de la ciudad de Panamá, pero después de hacer un análisis, se decide que esa carretera es mejor no hacerla ahí, sino en otro lado. Y aunque la empresa ya tenga toda su maquinaria dispuesta a trabajar y empezar en ese lugar, hay modificaciones que se le puede hacer al contrato en base, esto es por poner un ejemplo, hay modificaciones que puede hacer la entidad contratante en base a ese interés público que se persigue, porque vamos a querer, el estudio que se hizo busca que de verdad se beneficie la población panameña. Entonces, este ius variandi lo que nos quiere decir es que aunque haya un acuerdo de voluntades entre ambas partes y se establece que la entidad contratante, en representación de la administración pública, puede modificar el contrato. Es una excepción a la norma. También tenemos el principio de riesgo y ventura, que es aquella en la que el contratista asume tanto los riesgos que puede suceder y que asume su responsabilidad, porque el futuro es incierto y en todo negocio o ganas o pierdes. Esto es lo que más o menos quiere decir este riesgo y ventura. Entonces, así como asumes esos riesgos, también estás asumiendo que puede venirte una buena oportunidad o una serie de beneficios que no tenías contemplado, y qué bien. Entonces, a esto es lo que hace referencia a este principio. Y por último, tenemos el factum principis, que ese sí es un factor que ya no depende ni de la entidad contratante ni del contratista, sino que emana del mismo gobierno. Por ejemplo, alguna decisión que el gobierno haya tomado, algún impuesto que se haya añadido que de repente desequilibre la parte económica del contrato, u otra parte del contrato. Entonces, son importantes que tengamos en cuenta esto y todos los principios que regulan la forma como se interpretan los contratos administrativos, claro. Bueno, ya para despedirme, los dejo con esta conclusión. Si bien los contratos administrativos deben cumplir con el principio de equilibrio económico, no debemos confundirlos con un contrato de adhesión del derecho privado, pues en estos últimos las partes en igualdad, hayan una desigualdad de hecho, mientras que en el contrato administrativo la desigualdad es de derecho. ¿Por qué? Porque se persigue el beneficio de la población en general. Y con esto, bueno, me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de su agrado, y si es así, espero sus comentarios. Si tienen sugerencias, preguntas, estoy ansiosa por leerlos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.